Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Muy buenos días, hoy 8 de julio de 2024 y estamos en el octavo episodio de Radio Contexto. Disculpen el lapsus, es que ando un poco nervioso porque me acabo de dar cuenta segundos antes de empezar a grabar, que tengo suelto el micrófono de la base. Entonces, la única manera de que me escuche bien es haciendo esto. Y pues nada, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué te ha dicho la semana? ¿Cómo has estado? Bien, una semana buena. Estuve ahí de viaje, pasar un tiempo con las amistades, reír mucho, todo muy agradable. Bien, la verdad, una muy buena semana, una ¿A dónde gran semana fuiste? de este año, de este verano, a Bacalar, allá a Quintana Roo, unos días antes de la entrada del huracán. eh, Más bien un día Sí, es antes. cierto. Sí, casi. O sea, Ahora, no despegaste y quiero llegó ser el esa clase huracán. de persona, pero casi nos toca, pero bien, y afortunadamente también la entrada del huracán pues no generó daños mayores ni pérdidas humanas, nada, todo Sí. bien, entonces también eso muy a gusto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué hiciste? Bien, bien, pues como la gente que me sigue se enteró, el día de ayer fue el Orgullo en Madrid, que pues definitivamente es muy distinto al orgullo que conocemos ya Ujú. en México y en otros países de Latinoamérica. Es más que nada concentrarte en un lugar y ver pasar carrozas, y eso fue lo que hice durante 5 horas ayer, mientras Wow. amigos míos, amigues míos, y bueno, también amigues de mis amigues, que nos concentramos en partes de la calle de Madrid. Y la verdad es que era un momento de fiesta, ¿no? O sea, que creo que era esa alegría que tenemos que ver usualmente en el orgullo de, pues, de generar este tipo de espacios seguros para la comunidad y de sentir Sí. que ha valido la pena de alguna manera todas las luchas que han sucedido en muchos países. Vi la concentración, vi el contingente de Rusia, muy Ujú. interesante lo que comunicaban, y pues prácticamente daban por perdida la lucha LGBT en ese país. O sea, es imposible, existen desde luego resistencias pues obvias, ¿no? Porque lo LGBT, por más que lo borres de los libros y lo borres de la televisión y lo borres de absolutamente todo, lo LGBT ahí sigue. Sí. Y por más que los amenaces con campos de concentración y con leyes intimidatorias, al final la lucha va a perseguir, va a perdurar en Sí. todos los lugares. Y la verdad es que fue un gran momento, la pasé muy bien, y nada, pues yo creo que hay que ver también que pues en junio no solo es el mes del orgullo, también existen orgullos celebrándose en otros países, en otros puntos, incluso en Dinamarca, creo que es en agosto. Entonces, Ujú. pues bueno, la pasé bien y fue una buena semana. Pero, ¿qué te parece si discutimos lo que vamos a hablar en el episodio de Sí, claro. hoy sobre lo que sucedió, un contexto de la semana relativo a la pugna entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que sucedió en el foro, que vamos a discutirlo más adelante? Sí. Sí, también la pugna, Y incluso dentro del propio poder judicial de la Suprema Corte, ya la tercera revelación del gabinete de Claudia Sheinbaum en estos eventos que organiza, donde va poco a poco presentando su gabinete, y pues sí. lo que ocurre en el PAN, ¿no? La situación complicada por la que atraviesa el PAN y, y cosas ahí muy chistosas que ocurrieron esta semana en aquel partido. Pues sí, yo creo que mejor, para no andarles contando lo que vamos a tener, empezamos desde luego por lo más importante, por el contexto de la semana, y ya volvemos. El contexto de la semana. Y pues
definitivamente la pugna que mencionábamos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial cada vez es más público y pues sí, está al aire literalmente en los noticieros de mayor relevancia nacional, este tipo de acusaciones. Muchos titulares del TV Notas, podríamos decir, de arremete contra, se pelea, no se aguantan. Ya, y, ya nada falta y un pues Norma Piña revela que si AMLO no se calla va a decir, como el de Laura Zapata, el de sí, que tuvo dice, sexo con cállate, perros. cállate o revelaremos que te has acostado con hombres, mujeres y hasta perros. Y pues así es lo que ha generado una serie de reacciones y de tensiones en toda la política mexicana, que pues ya se sabe desde hace tiempo que existen tensiones dentro de la Suprema Corte de Justicia y pues no se habían mostrado de alguna manera, sino que pasaban más como trascendidos y también como por algunos gestos que se mostraban en eventos públicos y solamente había sido evidente el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en las mañaneras de López Obrador contra bueno, y entre la ministra presidenta Norma Piña y desde luego la reforma judicial, la famosa reforma judicial que llega sin contratiempos y más bien serían con aceleramiento de posterior a los resultados que tuvo avasalladores de Morena en el poder legislativo que al final le otorgará la mayoría calificada para aprobar lo que quieran. Y desde luego que lo que primero está en la relevancia, o sea, en el contexto de la transición es la reforma judicial, Carlos. Sí, sí, sí. Y bueno, en este momento comenzaron los foros sobre la reforma judicial. El primero de ellos ocurrido el jueves de la semana antepasada. Y justo un día antes de que este ocurriera, en Reforma se publicó una lista de cómo Morena supuestamente habría ordenado a las y los ministros de la Suprema Corte en torno a la reforma judicial. En ella se aseguraba que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz están a favor de ella. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es neutro, o sea, aún no tiene aún una posición definida. Y el resto, Norma Piña, Pardo, el ministro Pardo, el ministro Alcántara, Lainez, Pérez Dayán, Luis María Aguilar y desde luego Margarita Ríos Farjat estarían en contra. Eh, yo que me eché las 3, casi 4 horas de foro, pues fue un ejercicio interesante, con momentos sí, lamentables, otros también muy destacables, eh, pero, por ejemplo, sí se puede destacar que ya en el foro la ministra Loreta no se posiciona en torno a la elección de jueces, magistrados y ministros en la Suprema Corte. O sea, aunque se había clasificado como alguien que está a favor de la reforma, no se posiciona al respecto. Y días después, en una conferencia en la UAP, dijo que esta iniciativa de elección por voto popular pues echaría a la basura 30 años de profesionalización de las personas juzgadoras que se ha hecho en el Poder Judicial de la Federación. Entonces creo que ha sido interesante también en el sentido de que si bien no hubo como un posicionamiento de decir yo estoy a favor, yo estoy en contra, sí hubo un ejercicio de decir pues esta es la situación, reconocemos que estos son nuestros errores, pero también reconocemos que, por ejemplo, a la reforma, lo decía muy bien la ministra, eh, ahora sí que la Margarita, diría Lainez, La que no se Margarita. toca a la Margarita, que no se toca, por ejemplo, a fiscalías, que no se habla acerca de este otro elemento de la impartición de justicia, entonces creo que por ahí va esto. Sí, y ya después de esta semana tan agitada en la Suprema Corte, pues a lo que se debe sumar también la participación tan abierta y tan determinante de la ministra Lenia Batres, por obvias razones, en foros organizados por Morena, donde pues abiertamente está apoyando la reforma judicial. La semana pasada el diario Reforma reporta que Yasmín Esquivel exigió la renuncia de Norma Piña como ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal por ser un obstáculo en la interlocución con el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, ahora sí que arremetió
contra Yo. la ministra Norma Piña, y también lo hizo público en un noticiero. Entonces, o sea, se eleva un poco este debate a los medios nacionales y el consenso dentro de la Suprema Corte, ¿no? Que es como este grupo minoritario que está mostrando una posición a favor, también con el exministro, eh, exministro Saldívar, que desde luego también ya fuera de la Suprema Corte está haciendo campaña por esta reforma judicial, y que no sé si cuando mencionaste momentos lamentables en el foro pensaste en la participación de él. Sí, sí, básicamente en él y me pareció, bueno, eh, me encantó ese video de esta Norma Piña mientras lo escuchaba que nada más sonríe y le hace con su cabecita que no. Eh, Porque, o sea, creo que parte de un diagnóstico cierto, pero es como de todo está mal en el Poder Judicial, yo fui presidente, todo estuvo bien, yo me fui y ahora todo otra vez está muy mal, ¿no? Entonces sí fue uno, bueno, uno de los momentos pues más lamentables, ¿no? O sea, creo que esta incapacidad de reconocer que hay problemas que no se solucionaron dentro del Poder Judicial durante su presidencia en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal, y este ataque que hace en contra de Norma Piña en términos pues sí, muy pocos institucionales, incluso en cuestionar un poco su presencia en el mismo foro. Él no es legislador, no es parte del Poder Judicial, es un ministro, ni siquiera es un ministro en retiro porque pues, no concluyó su periodo, es un ex ministro. Y bueno, en ese caso hubiera sido interesante invitar a otras personas que han sido ministras, ministros de la Suprema Corte, además de, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, que pues sí es una ministra en retiro, que es senadora, entonces creo que ahí de pronto fue lamentable. Y en ese sentido, también esta semana, como Yasmín salió, rompió su silencio, también Norma Piña lo rompió con Carmen Aristegui. Y bueno, en una entrevista que dio esta semana, dijo que efectivamente que Yasmín Esquivel solicitó su renuncia como presidente de la Corte en una sesión privada, no fue una sesión pública, fue algo más bien privado, y Yasmín le había pedido dar un paso al lado para lograr restablecer la interlocución entre el Poder Ejecutivo y Judicial, ¿no? Es decir, que renunciara para que pudiera existir otra vez un puente de comunicación. Y Norma Piña destacó que Ríos Farjat y Lenia Batres, interesante el énfasis que dio Lenia Batres, dijeron ahí, en ese momento, que no era el momento para discutir ese tema, y pues Yasmín se habría quedado sola en esta petición de que Norma Piña eh, renunciara, pues nadie le hizo segunda, nadie la apoyó, la dejaron sola y, y pues sí, ¿no? Así se confirmó que lo publicado por Reforma es cierto y la forma en la que se realiza esta petición, no de una manera formal, pero pues sí, queda este antecedente. Y en esta misma entrevista con Carmen Aristegui, Norma Piña dijo que, pues, lo dicho con Monreal sobre que la reforma judicial es producto de la ruptura de la interlocución entre el Ejecutivo y el Judicial. Un aspecto que Norma Piña no comparte, pues asegura que hay diálogo con algunas secretarías. Además, dijo que la narrativa pues no debería de ser la venganza del presidente contra el Poder Judicial, sino la del apoyo a las víctimas, lo que significa atender muchos otros problemas que ya pues no están en manos de los jueces, sino de un sistema de justicia complejo que falla, que desde luego tiene toda la razón. O sea, voltear a ver hacia a las fiscalías, a los ministerios públicos, creo que es algo fundamental, porque la impunidad no radica simplemente en el Poder Judicial, radica Claro. en varios factores que implican un trabajo mucho más a fondo que no se puede solucionar solo con una reforma a la Constitución, y que se enfoque en especial con el tema de la elección de jueces, lo que pues al final terminó siendo, bueno, también dijo que su postura personal sobre la reforma es que la elección de los jueces, magistrados y ministros no atienden a esos problemas. Ese es en general el consenso que existe en la mayoría de los ministros, y que es algo que se insiste mucho dentro de Morena, que prácticamente pues no van a consentir pues por así decir, esa concesión
hacia el Poder Judicial, que ellos están, no se mueven de esa posición de dejar la elección de jueces y de magistrados. Entonces, a ver qué pasa. Pero que Sí. algo salió en la mañanera, ¿no, Carlos? Sí, le preguntaron a AMLO al respecto de esta petición de Yasmín Esquivel y dijo que no hace falta que Norma Piña renuncie, que en realidad lo que hace falta es que se continúe el debate sobre la reforma y que de hecho la reforma permitiría bueno, que personas como la propia Norma Piña tengan esa legitimidad de la cual ahora carecen y en sus palabras les liberará, pues ahora tienen que atender a los favores que le cumplen a grupos de interés y la elección por parte del pueblo, evitar eso. Creo que si Yasmín Esquivel de pronto pensó que iba a tener apoyo dentro de la Suprema Corte o dentro del Ejecutivo, pues le fallaron ahí un poco los cálculos, pero creo que también es muy interesante y se verá en las próximas semanas qué ocurre dentro de la Suprema Corte ante la reforma, ¿no? Evidentemente el apoyo abierto de Lenia Batres en algún momento pues podría generar ahí ciertas tensiones o no, también las posturas abiertamente en contra de otros de los ministros. Y bueno, como sabemos, Norma Piña anunció desde el foro y también lo repitió en esa entrevista con Carmen Aristegui, que el Poder Judicial presentará al menos dos propuestas, una en el sentido de lo que considera que hace falta en la impartición de justicia y otra en el sentido de trabajarlo a partir de la propuesta de reforma de Morena, ¿no? Una cuestión de mejora, posturas y demás, pero en general, ¿cómo ves esta situación? Que estos trascendidos en torno al Poder Judicial y lo que A ocurre. mí, la verdad es que ya me parece em, que se está de alguna manera, no sé si trivializar es la palabra correcta, pero me parece que se está volviendo algo ya más un circo en medios de comunicación. Me parece que los medios ni siquiera han tomado en serio esto, ni siquiera, yo lo veo más desde el aspecto de periódicos, diarios, televisoras, periodistas, que esto lo han tomado más como un conflicto, ¿no? O sea, un Sí, sí, sí. conflicto mediático, más que la discusión de uno de las reformas más delicadas en la historia reciente de este país. O sea, creo que los ministros y la gira de medios de ellos me pareciera incluso a veces innecesaria en ciertas apariciones. O sea, Ujú. el discutir la interlocución de esta manera tan pública con el presidente y desde las mañaneras, creo que ahí pues, no se puede discutir nada. López Obrador siempre se ha manejado de esa manera, pero la manera en la que los medios han obtenido este conflicto desde, yo pienso, la manera más infantil, más como, Ujú. eh, sí, más superficial de tocar esto, ¿no? O sea, ni siquiera estás eh, discutiendo con los radioescuchas, ni con los lectores, no estás proponiendo absolutamente nada de contenidos para entender lo que está discutiéndose, ¿no? O sea, todo Sí. se ha reducido a discutir la elección de ministros y magistrados. Nadie se ha puesto a analizar más que en el mundo académico de Twitter, ¿no? Mexicano, que es como Ujú. a este chico del ITAM que muestra un análisis comparando con otras democracias en Latinoamérica que han eh, eh, generado estos cambios en el poder judicial de esos países, pero no pareciera que nadie está interesado en hacerlo algo más colectivo. Pareciera que simplemente, como lo dije al principio, es una cobertura del TV Notas a un conflicto entre Ninel Conde y Niurka, güey. Y no es eso. O sea, Sí. Norma, Ajá. Norma Piña ajá, no es Niurka. Norma Piña Estoy no de es acuerdo. Niurka y Yasmín Esquivel no es Ninel Conde. Claramente. Estoy de acuerdo y no. Creo que la postura de la Suprema Corte de tener que salir a medios es una medida desesperada y necesaria, porque si hay una realidad y es que se les concibe lejanos. Entonces creo que de alguna manera sí se ponen en lo que el observador esperaba y es exhibirles, ¿no? O sea, obligarles a hablar, obligarles a asistir a medios, obligarles a fijar una postura en torno a una reforma. No estoy diciendo que le estén haciendo el juego a AMLO,
sino que creo que en esta coyuntura no sé si les traería más negativos el hecho de quedarse con esta idea de que sus sentencias hablan por ellas y por ellos, Mm, y no en realidad usar su voz, no en realidad utilizar las posibilidades que tienen de intentar de una manera errónea, de una manera tal vez muy pasada, hablar con la sociedad. No, o sea, que no hablan con la sociedad, en realidad lo que hacen es ir a lugares que escucha la sociedad, un cierto sector de la sociedad. Pero yo creo que lo leo más desde ese sentido. Creo que incluso el tono en el que se está dando la discusión de pronto sí obliga a que esto se maneje en términos del TV Notas. Y eso es lamentable porque entonces muchos temas se quedan lejos, se quedan fuera y no se logran transmitir, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las fiscalías. Pero creo que sí, o sea, que es un momento muy, muy de este tiempo, muy, muy de cómo se ha generado la discusión. Y, y qué mal, pero también no, pero creo que también lo entiendo, ¿no? O sea, creo que también entiendo de dónde viene, cómo viene, y pues veremos cómo sigue el trayecto de la reforma, cómo se discute. Bueno, y es que viene de eso que ya hemos discutido en este espacio, o sea, viene de algo que menciona Sabina Berman, que no es referente para mí en muchas cosas, pero que habla del o sea, cómo se resbarajó el estatus de los medios y de todos estos espacios que había como discusión y que se han tornado con bajo presupuesto, que se han evitado, o sea, hay muy pocos espacios con credibilidad en este país. Diría que incluso Sí. no hay uno solo con credibilidad y con audiencia. A lo mejor hay algunos con credibilidad, pero sin audiencia, y los que tienen audiencia no tienen mucha credibilidad. Habrá sus excepciones, claramente. Pero creo que este país al final está tocando un tema muy sensible en un momento donde hay una crisis de credibilidad en absolutamente todos lados, ¿no? O sea, escuchar analistas que tienen no sé, o sea, si te pones a escuchar la mesa de análisis de Latinus, claramente tiene un sesgo muy amplio, ¿no? Y habrá muchas cosas que criticar. También como tema que no podemos tocarlo está lo de la unidad de inteligencia financiera contra Latinos, pero bueno, al Ujú. final esto es complicado de atender por la ciudadanía, porque la ciudadanía está en otros temas. O sea, Sí. claramente sí es un tema a discutir, pero me parece que sí se está centralizando, como muchas veces pasa en este país, la discusión. O sea, no se está tomando ni Sí. siquiera en cuenta a personalidades fuera de la Ciudad de México que tienen algo que decir de esta reforma. El tema de la reforma política también, o sea, el tema de la reelección es algo que va a afectar muchísimo la gobernanza de gobiernos locales. Bueno, al final a lo que voy es que el tema de agenda nacional en la transición sigue siendo hipercentralizado y que creo que habría que democratizar un poco más esos espacios, pero bueno, eso no se puede hacer en este momento. Por ahora tocará Ni en observar este cómo se espacio. desarrolla Ajá. toda. Sí, sí, sí. Exactamente. Y creo que bastante conectado con el siguiente tema, ya vamos a él, es esta cuestión de centralizar y qué tipo de figuras, por ejemplo, están ascendiendo al gabinete Claudia Sheinbaum, que es nuestro siguiente tema. Entonces, no sé si te parece, ya nos vamos al contexto necesario de esta semana. Bueno, amiga, ahora sí ya llegó el contexto necesario de la semana y se vino con los anuncios del gabinete, amiga, como si fuera la casa de los famosos, como si fuera la temporada de Drag Race México. Se vino anunciando el elenco en partes. Casi que Cachitos, salían cachitos. en Hoy o en Venga la Alegría a desayunar para contarle en exclusiva quiénes iban a integrarse al gabinete, parte por parte, que eso claramente le daba un buen margen a la doctora Claudia para hacer los cambios necesarios y las negociaciones internas en Morena, que pues tiene varios enojados, ¿no? Ahí está Noroña, que no Sí, soportó no verdaderamente soporto. y que creo que tiene razones para no soportar, ¿eh? Pero bueno, no nos vamos a fijar en eso, sino en los que sí quedaron en el gabinete, que pues todavía faltan algunos.
A lo mejor le dan, amiga, a lo mejor le dan la Secretaría de Marina a A lo Noroña. mejor que es marinero. Que es marinero. No, sería interesantísimo ver a Noroña en el gabinete. Yo insisto, debió haber sido secretario de Gobernación. Nos debimos acostumbrar a decir licenciado Gerardo Fernández Noroña, secretario de Gobernación, pero no ha ocurrido. Y bueno, el primer anuncio de estos tres que ha dado Sheinbaum, y tres de cuatro, supongo, fue el 20 de junio, donde presentó a perfiles bastante interesantes, como Julio Verdegué como secretario de Agricultura, un especialista en temas agrícolas, subdirector de la FAO, y que, por ejemplo, declaró que una de sus prioridades será combatir el maíz transgénico para consumo humano. También presentó a quien, bueno, ya se vislumbraba bastante, que es Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, quien tiene experiencia en gabinete, fue secretario de Salud del gobierno de Ernesto Zedillo, fue rector de la UNAM entre 1999 y 2007 y como parte del gobierno del Obrador fue representante de México ante la ONU. Otro anuncio bastante, para mi gusto y en general para quienes tienen una militancia y un trabajo en temas de medio ambiente, fue el de Alicia Bárcena como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien tiene una amplia trayectoria dentro de la ONU, especialmente en la CEPAL. Ha trabajado en la ONU y en distintos organismos durante varias décadas y es actual canciller del gobierno de López Obrador después de la salida de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué otros Y de hecho anuncios se han dado? tiene una, perdón, tiene una relación académica, en su historial académico tiene una relación con, definitivamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, sí. Sí, es bióloga de formación. Así es. Y para el siguiente nombramiento, que fue el de Ernestina Godoy, como consejera jurídica de la presidencia, que es un cargo que, pues la verdad, no se anuncia nunca como parte del gabinete, ¿no? O sea, creo que es algo que es No, no es un parte del gabinete. puesto algo escondido. O sea, no se Es anuncia algo como un escondido, pero es puesto, muy pero importante. pareciera que sí, es muy importante. Sí. Y pues es un cargo que pues al final tendrá relevancia por el puente que se establecerá entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sobre todo en estos tiempos turbulentos en la discusión de la reforma judicial. Ella fue fiscal de la Ciudad de México durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no logró ser ratificada, por lo que en las pasadas elecciones fue presentada como candidata a senadora, que sí efectivamente ganó en la Ciudad de México, como en muchos otros estados ganaron las senadurías Morena. Y pues igualmente se presenta esta muy buena noticia, que es la elevación del CONACYT a Secretaría, que es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación a cargo de Rosaura Ruiz, que también fue ex titular de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México. Cosa que pareciera que es la reconstrucción de la relación con la academia. No sé cómo interpretas tú este cambio. Creo que hay creo que hay dos partes. Uno, que sí reconoce que hay una relación fracturada. O sea, evidentemente la administración de Álvarez Bulla en el CONACYT sí, sí dañó muchísimo la relación con la academia. Y creo que habla también de un foco porque ahora esta nueva secretaría tendría, por ejemplo, a cargo la relación con universidades acerca del trabajo que pretende desarrollar Claudia Sheinbaum en torno a la educación universitaria, un poquito replicar lo que ocurrió en Ciudad de México con la creación de las universidades Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Pero pues veremos, ¿no? Ahora sí que veremos porque mientras no haya más becas, no haya más posibilidades de ascensos dentro por ejemplo, el SNI, mientras no se mejore la relación con las personas becarias de este país, pues en realidad este más bien va a ser un anuncio más, ¿no? O sea, creo que sí va a ser una cuestión de ver cómo opera y hacer una evaluación a partir de su operación, pero creo que al menos ahorita manda esos dos mensajes. Pues sí, amiga. Y desde luego también algo que se tiene que resaltar es la llegada de Marcelo Ebrard Casaubon al gabinete después de Bon. arremeter tantas veces contra
Claudia en el proceso interno de Morena después de agarrarse y amenazar con que se iba a ir a Movimiento Ciudadano o que podría irse a Movimiento Ciudadano, luego también decir que iba a fundar su partido. O sea, total que él hizo el berrinche del siglo, se fue a su casa y reflexionó y al final dijo, bueno, mejor si me quedo en Morena. Él vio las encuestas verdaderamente y dijo, no, mejor no. No, Pero para pues al final Ebrard se queda como secretario de Economía después de ser canciller durante buena parte del gobierno de López Obrador y de haber tenido pues lo que ya mencionábamos, el pleito abierto con pues la estructura, la estructura de Morena interna que decidió el proceso de elección de la candidatura presidencial. Sí, creo que aquí yo nada más haría la acotación de que, según yo, a Ebrard le tocaba Senado, ¿no? Y ahora lo mandan a Economía, que es una de esas secretarías que no tiene muy bien definido su rol en el gobierno. Es una secretaría que es un poco lo que el presidente, ahora la presidenta en turno, quiera que sea. Sabemos, o bueno, se puede intuir que en parte esta elección es porque se vienen renegociaciones del TEMEC, entonces en temas bilaterales, bueno, en temas multilaterales tendrá relevancia, pero también creo que una lectura ahí alternativa es que en un momento donde se requiere unión, particularmente en el Senado, tener una figura que no necesariamente es cercana a Claudia Sheinbaum en el Senado, pudiera ser peligrosa. Entonces creo que ahora sí que Claudia Sheinbaum jugando ajedrez fue una elección y una selección en ese sentido. En la segunda ola de anuncios también resaltan otros perfiles bastante interesantes como el de David Kersenovich como secretario de salud. Él es un destacado médico y por ejemplo fue director del Instituto Nacional de Nutrición durante bastantes años. Y bueno, el Instituto Nacional de Nutrición es uno de los grandes orgullos de la investigación y la atención médica en México. También Luz Helena González, no la conductora de Venga la Alegría, eso hay que aclararlo, no quien salía en Cero en Conducta, sino la exfuncionaria de la Ciudad de México que trabajó, si no mal recuerdo, como secretaria de Finanzas de Claudia Sheinbaum durante su gestión en la Ciudad de México y que, por ejemplo, coordinó los trabajos de la instalación de paneles solares en la central de Abastos. Bueno, pues ella será la nueva secretaria de Energía en el gobierno de eh, eh, de Claudia Sheinbaum y ha apostado y ha señalado que una de sus principales funciones será la transición hacia energías limpias. También en esta ola de anuncios se presentó a Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y ex titular del SAT, como funcionaria, como secretaria de la Función Pública, quien, bueno, ha sido ampliamente reconocida por su trabajo en el SAT. Tuvo una polémica un poco cuando trabajaba como oficialía mayor de Hacienda por el retraso en asignación de recursos. Y bueno, hay quienes la señalan en la oposición como la responsable o una de las responsables del desabasto de medicamentos al inicio de este sexenio, pero también ha sido reconocida dentro de la oposición. Por ejemplo, Xochitl Gálvez decía que de ella ser electa presidenta, si incluso invitaría a Raquel Buenrostro, pues le parece que hace un buen trabajo. ¿Qué otros anuncios subieron en esta segunda ola, Héctor? Y en la segunda ola, y no hablamos de la más draga, también se anuncia a Jesús Antonio Esteva Medina en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien fue ex titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que fue una sorpresa, pues los trascendidos, lo que se decía en el Círculo Rojo en la Ciudad de México era que el elegido era Andrés Lajous, que fue parte del gobierno en la Ciudad de México. Si no mal tengo entendido, es en la Secretaría de Movilidad, donde estaba Sí, en la segunda. eh, Uh -huh. Andrés. Pero pues bueno, no, ahora sí como el video, amiga, el video ese que dice, me tocó las de perder a mí, ni modo. Ni modo. Así el Andrés. Y bueno, también es algo que importa porque en unos días él prometió mostrar el Programa Nacional de Infraestructura, que desde luego importa muchísimo por el plan ambicioso que se prometió en el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum sobre
la red de trenes de pasajeros, que me parece pues es algo sumamente ambicioso porque es literalmente el triple número de kilómetros que es el Tren Maya. Entonces habrá que Sí. ver la estrategia que se tomará, si se modernizarán las vías de trenes en México y qué proyectos. Yo, de verdad, te lo juro, estoy muy pendiente de eso. Mi sueño es que en algún punto, ni siquiera de este sexenio, sino del próximo, ya podamos tener un tren de alta velocidad entre Ciudad de México y Guadalajara. Eso sería algo Veremos, extraordinario ojalá. para mí. Dios plan. Amiga, imagínate, Sí. yo podría ir a grabar Radio Contexto y luego regreso a Y te Guadalajara. regresas a dormir a Guadalajara. Sí, una maravilla. Exacto, una verdadera maravilla. Y también anunció a Edna Elena Vega como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o sea, la SEDATU, quien hasta ahora ha sido directora general de la Comisión Nacional de Vivienda y subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno capitalino. Por último, también confirmó a... Bueno, no por último, no hemos acabado de decir los destapados del gabinete, pero también confirmó a Rogelio Ramírez de la O como actual secretario de Hacienda, como el futuro secretario de Hacienda, un poco en gesto con los mercados financieros. Sí, y finalmente el jueves pasado Claudia Sheinbaum hizo su tercer anuncio, el más polémico. Ese sí generó trascendidos, generó debate, generó muchas opiniones acerca de quiénes presentó. Bueno, en primer lugar presentó a Ariadna Montiel Reyes, actual secretaria de Bienestar del gobierno de López Obrador desde 2022, como futura secretaria de Bienestar en su administración. Hay que resaltar que hoy por hoy la Secretaría de Bienestar es una de las secretarías que maneja más dinero porque en ella se concentra la operación y de la mayoría, si no es que de todos los programas sociales que maneja este gobierno. Entonces, Ariadna Montiel, en términos presupuestales, es una de las más poderosas, es y seguirá siendo una de las más poderosas. Y en la Secretaría de Educación Pública anunció a Mario Delgado, actual dirigente nacional de Morena y ex coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, como secretario de Educación. Hasta ahora uno, si no es que el anuncio que más reacciones negativas ha generado, pues por un lado, la falta de expertise suficiente en términos educativos por parte de Mario Delgado y por el otro, su cercanía en su momento a la reforma educativa, cuando él militaba en el PRD, cuando él estaba en el PRD, en esta reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Entonces ahora sí que por los dos lados le han llovido críticas y pues, seguiremos viendo. Ya de hecho salieron ahí varios desplegados por parte de gente de Morena apoyando al compañero Mario Delgado en esta nueva labor de transformar la educación mexicana. Y pues veremos cómo le va. Y finalmente, unos Pues sí, dos amigo, anuncios porque, o más. sea, sí, o sea, literal la profesora Canuta yo creo que tiene más experiencia que Mario Delgado en la Secretaría de Educación. Pero bueno, a ver si, ¿cuáles son otros de los nombramientos que anunció Claudia? Y eh, también, bueno, otros dos anuncios pues medio polémicos. Héctor, no sé si nos quieres hablar acerca Sí, de ellos. uno de, uno de los más polémicos fue el de Omar García Harfuch, que fue ex secretario de, bueno, de la Ciudad de México, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y que estaría al frente de la Secretaría de Seguridad en todo el país, quien cuenta pues con algunos indicadores de violencia positivos en este caso en la Ciudad de México, pero también acusaciones de involucramiento en el caso de Ayotzinapa en la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por último, el nombramiento que me parece más sorpresivo es el de Rosa Sí. Isela Rodríguez, quien fue o es actual secretaria de Seguridad con Andrés Manuel López Obrador y que ahora sería la secretaria de Gobernación. O sea, prácticamente la portavoz de este próximo gobierno 2024-2030 es Rosa Isela Rodríguez. O sea, yo creo que entre María Delgado en educación y ella en Secretaría de Gobernación creo que son los más que más sorprendieron. Bueno, en general también los demás, pero en este caso no con reacciones positivas al 100%, sino más negativas.
Sí, creo que es interesante, ¿no? O sea, la combinación de algunos perfiles técnicos muy preparados, no pienso en Kersenovich, por ejemplo, con estos otros encargos políticos como Mario Delgado. Eh, Creo, bueno, a mi parecer, este gobierno optó por mantener perfiles con capacidad de negociación con el sindicato y con la coordinadora, ¿no? Particularmente Delfina Gómez y la actual secretaria de Educación. Se me fue su nombre. Se me fue ni porque Vanessa Laves 4K ya una vez le metió la madre. No, se me fue su nombre. Una disculpa de este lapsus. Sí, O sí, sea, sí. figuras. Se llama Ay, Catalina. no, 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 no. No, no. Se Es apellida esta. Rodríguez, ¿no? Ay, se apellida Rodríguez. No, Lo voy a sí. investigar porque sí, es Araceli. esta... No, ahora. Eh, Ay, no sé, disculpen, ahora sí. Ay, Estamos nomás, ¿no quedando te sale en mal. Google? Leticia Ramírez. Leticia Ramírez, ya me acordé. Leticia Ah, Ramírez, Leticia Ramírez. eh, Ah, la actual que se secretaria de llamaba como la que salió en Rica Famosa Latina. Latina. Que, que se- Sí, ella, o sea, creo que estos dos perfiles apostaron por tener puentes de diálogo y negociación con el sindicato y con la coordinadora, y creo que esa podría ser la función de Mario Delgado en el próximo gobierno, pero también sabemos que no tiene de antes, a diferencia de Delfina, y a diferencia de Delfina, no tiene un puente previo, ¿no? En realidad, durante la reforma educativa sí tuvo una relación tensa con el sindicato y con la coordinadora. ¿Tú cómo ves a estos anuncios, a este gabinete? Amiga, mira, el tema de ver a Mario Delgado en Secretaría de Educación me va a parecer simplemente el nombramiento más gris que veo, porque pues al final es un perfil fuerte, creo que prácticamente él buscaba estar en Bucareli, él buscaba estar en la Secretaría de Gobernación, y esto fue Sí, un premio de consolación, me parece, y yo como Kimberly la más preciosa, eso es lo que yo opino. eso es lo que yo opino. Ok. Pero al final a mí me desespera un poco porque si algo es fundamental ahorita es tener un perfil técnico en Secretaría de Educación. Esperemos que en este caso Mario Delgado sepa delegar hacia los perfiles técnicos que están trabajando, que espero que logre integrar y si no, pues veamos lo que sucede. Y el tema de Rosa Isela y por último el de Harfuch en seguridad. Me parece que Harfuch, de los tres, el que más molesta es el de Mario Delgado. O sea, el de Harfuch me parece que sí tiene posiblemente varios elementos a cuestionar, pero me parece que al final el trabajo que hizo en la Ciudad de México no estuvo tan mal y que pienso que tendría potencial para mejorar la situación de seguridad. Esperemos al final que haya cambios a favor de la seguridad nacional. Él mismo lo dijo en un programa de televisión. La cuarta transformación se vio afectada en el único aspecto de seguridad, o sea, lo ve como una crítica a lo que sucedió en los últimos 6 años. Entonces, veremos, ¿no? Veremos, pero lo que más me preocupa a mí personalmente es la Secretaría de Educación. Sí, creo que si hay una secretaría cuyo trabajo es importante, pero no da resultados políticos, con quienes atiendes la Secretaría de Educación Pública. Al final estás haciendo política para alguien que no va a votar por ti, ¿no? O sea, por alguien que no te va a compensar o te va a castigar con su voto, ¿no? Que son las infancias, que son quienes acuden a la educación primaria, a la educación secundaria. Entonces creo que tener eso en mente siempre es importante. Eh, Ujú. Creo también que una de las... A mí lo que me parece es que la apuesta que hoy tiene el gobierno del observador y que seguirá teniendo el de Sheinbaum con este nombramiento es el de dejar pasar el rezago educativo, principalmente generado por la pandemia, porque en educación es uno de las áreas donde puedes dejar pasar el problema porque después va a venir otra corte que va a modificar, o sea, que va a sustituir, ¿no? A quienes están, ¿no? O sea, quienes hoy tienen este rezago en unos años van a salir de la educación
entonces va a llegar otra nueva generación y esa a lo mejor esté mejor, ¿no? Entonces ese rezago en unos años se soluciona. Y creo que apostar por eso sí es condenar a una generación cuya educación primaria, secundaria, cuya educación elemental estuvo marcada por la pandemia, por los muchísimos rezagos que se generaron y que se han mostrado. Y bueno, o sea, creo que en términos educativos sí es una mala noticia. En términos de seguridad, yo ahí sí me voy con reservas, ¿no? O sea, se suele hablar muchísimo de los buenos resultados de García Harfuch en la Ciudad de México, como chilango, como alguien que está cercano a ciertos temas de seguridad. Yo sí siempre los matizo, por ejemplo, con aumento de desapariciones, con aumento de registros de muertes no identificadas, ¿no? Que pueden conducir a, por ejemplo, homicidios dolosos, y con el aumento del cobro de uso de suelo en la Ciudad de México, en casi toda la Ciudad de México, que hablamos con comerciantes, con distintas personas, hablan del cobro de uso de suelo, que si lo vemos en términos reales, sí puede haber una disminución de homicidios, pero a costa del aumento de otros delitos relacionados a la presencia de grupos delictivos en la ciudad. Y en este caso creo que el cobro de uso de suelo es un buen indicador al respecto, es un buen proxy. Y desde luego a mí sí me genera desconfianza en su pasado en la Policía Federal, su cercanía con García Luna, que nunca ha logrado aclarar su participación en Ayotzinapa, que el propio Alejandro Encina reconoció que él había sido parte de esas reuniones donde se formuló la verdad histórica, y creo que en términos de seguridad va a ser muy interesante porque si se logra pasar la Guardia Nacional a la Sedena, en realidad la Secretaría de Seguridad Ciudadana se quedaría con muy poco, ¿no? En términos presupuestales, pero también en términos de acción. Y finalmente creo que hay otras cosas que están pasando inadvertidas, como el hecho de que la SEDATU se anunció que va a tener un papel importante en construcción de vivienda, por lo cual, por ejemplo, el proyecto de mejoramiento urbano que se impulsó durante la administración de Meyer en la Secretaría, pues podría salir, ¿no? SEDATU es una de esas secretarías que hace un poco lo que se diga en su momento. Tiene papeles ahí medio no tan claros de acción. La SCT, por ejemplo, que se anuncia que va a construir carreteras, trenes, que va a recuperar esta importancia en materia de infraestructura. Espero que sea un indicador de que la Sedena ya no va a tener este papel predominante en la construcción, y pues veremos cómo se desarrolla, porque también faltan nombramientos importantes: Cultura, Turismo, Trabajo, la Sedena, la CEMAR y otros que, si bien no son secretarías, su relevancia sí nos obliga a estar atentos, como quién va a estar a cargo de Pemex y la CFE. No sé con qué conclusión Pues te bueno, quedas, Héctor, ahora o sí vamos a pasamos al pasar siguiente tema. al contexto de la semana, lo más divertido de Radio Contexto. Ya está listo el Contexté. Pues qué semana ha sido. Y la verdad es que hay algo que me encanta de este contexto, porque vamos a tocar un lugar del internet que nos encanta a nosotros, que es Atypical TV, el lugar de Carlos Alarraqui en YouTube, donde graba en el patio de su casa con políticos mexicanos como Javier Lozano. Y es la razón por la cual estamos retomando Atypical TV en Radio Contexto por primera vez, y es el conflicto que se generó en la mesa de los desayunos de Carlos Alarraqui con Marco Cortés y con Javier Lozano, Carlos. La verdad es que estuvo buenísima. Entonces, mejor para no... primero vamos a escuchar el audio de Atypical TV y ahorita opinamos. A ver, Marco, no, esa es una cobranza. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Por eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. Nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido con uno como nuestro. Precisamente porque él no es panista y nunca fue panista. Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista. Bueno, que responda quien lo contrató. Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. A ver, responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. Pues está muy bien. A ver, dime una cosa, ¿ya lo sentenciaron? Todavía no. Entonces,
Bueno, ¿Por qué lo declaras culpable? yo no lo declaro culpable. Yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña, Pues como claro el que nos señalamiento pegó. del PRIAN. Eso nos pegó ¿Por qué muchísimo. no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde 1930? Pues sí. Porque pusieron a Josefina como candidata, O sea, ¿fue mala candidata? pésima. Habrá tú que decirla. ¿Cómo le fue ahorita? Yo te diría ¿Cómo le que fue ella ahorita? es una ¿Cómo le fue candidata ahorita? que logró ganar dentro del PAN. ¿Cómo le fue ahorita? ¿En qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Número 1. Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién le dirige? Pues, ¿quién es el presidente del partido? Tú, ¿verdad? Tu servidor, Tú, claro, ¿verdad? por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. Por eso estamos tan jodidos. Pues porque, mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo no quería ninguna Yo plurinominal. te ofrecí de la nada. mayoría del Yo no distrito. quería nada. 11. ¿Cómo Yo no? no quería nada. Javier, no, yo no quería engañes nada. a la gente. Yo Bueno, este es un resumen de lo que sucedió en 5 minutos en la parte más álgida de la discusión entre Javier Lozano y entre Marco Cortés, pero que es simplemente, ahora sí que una muestra, una pequeña muestra de lo fracturado que está el Partido Acción Nacional, y se supone que el Partido Acción Nacional es el que mejor está dentro de la coalición opositora. Entonces quiere decir que los demás, o sea, ya el PRI lo damos por casi muerto, el PRD ya murió y el PAN está en pedazos. O sea, Vaya. ¿tú cómo viste esta discusión? Híjole, de entrada amo que discutan comiendo sandía, comiendo piña, con su platito de Sí. papaya en la mesa. Creo que, híjole, o sea, quedaron muy fracturados de la elección, quedaron muy fracturados de la pésima gestión de Marco Cortés y esta intención junto con Alito Moreno de asegurar sí o sí su lugar en el Senado. Quedaron también muy fracturadas de que Xóchitl Gálvez haya roto el silencio y que Marco hubiera sido incapaz de pedir disculpas. Hay que decir que de lo que hablaban era de Genaro García Luna, porque también Marco Cortés decidió arremeter en contra de Felipe Calderón en Twitter y de recordarle quién fue García Luna, los nexos que tiene con el cártel de Sinaloa. Y también ahí Felipe Calderón le respondió. Le respondió. ¿Y tú cómo lo ves, Héctor? ¿Tú cómo ves esta situación ya para ir cerrando? Sí, o sea, yo creo que al final me divierte tanto porque a mí yo aborrezco a Felipe Calderón como figura pública y también aborrezco al PAN. Marco Cortés no es como que ni fu ni fa, entonces como que aún así me pareció que evidenciaron lo roto que ha estado el PAN desde hace muchos años, o sea, no en 2024, desde 2012 tenían problemas internos que no externaban y que fue el nombramiento de Josefina Vázquez Mota sobre el candidato de Felipe Calderón, que fue Ernesto Cordero, que se sabía que iba a perder de todos modos, porque justamente meses antes había dicho que con 6,000 pesos una familia podía vivir perfectamente. Sí. Entonces, o sea, y defiende a Genaro García Luna, que también es otro, a mi parecer, un impresentable. Entonces yo creo que es como que no entiendo, no hay por dónde agarrar, ¿sabes? O sea, es una discusión de dos personas situadas muy mal en el espectro, en el espacio político mexicano. O sea, yo creo que están simplemente mostrando lo desastroso que se ha vuelto el PAN y no hay nada que más me pueda alegrar el día que eso. Aparte también ver un poco a Larraqui enojado también es algo que me encanta. Sí, no, nos regalan muchos muy buenos momentos, mucha comedia involuntaria y ya para cerrar decir que el PAN está próximo a renovar dirigencia y hay que estar atentos al respecto porque figuras cercanas al Yunque, de acuerdo con proceso, estarían conformando la comisión que se genera para renovar la dirigencia nacional del PAN. Entonces veremos qué tipo de PAN vemos los próximos años y el nada que veriento de Marco Cortés o una nueva ala tal vez más conservadora, lo cual desde luego es preocupante. Y bueno, con esta bonita reflexión y con este momento de humor involuntario, cerramos. ¿Algo más que añadir, Héctor? Nada, nomás que estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a reactivar pronto, ahora que ya
regreso a México y tendremos alguna sorpresa por ahí de entrevista, lo cual estamos muy emocionados, lo estaremos contando en nuestras redes sociales. Síganos en @radiocontexto en Instagram y TikTok, @tenemos contexto en Twitter, X, y también pues sigan atentos a los contenidos de Radio Contexto, a los episodios que nos pueden seguir en YouTube, @tenemos contexto, en Radio Contexto, nuestro canal, y también en Spotify para que no se lo pierdan. Ya lo saben, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana, Ciudad de México, 8 en Cancún, 7 en Tijuana. No, 6 en Tijuana. 6 en Tijuana. 6 en Tijuana. Y 8 en Cancún. Así que nos Y vamos, 5 horas Carlos. después en YouTube. Nos vemos. Que estén muy bien. Gran semana.